La situación de la educación superior en América Latina es muy diversa, tan diversa como son los países en América Latina. Frecuentemente lo que hacen es trasladar los enfoques o diríamos los mecanismos de mejoramiento de la educación de un país a otro sin que haya la pertinencia ni la adecuación adecuada ni la adecuación para hacer estas cosas. En América Latina la diversidad está dada por las características políticas, económicas, toda la diversidad que caracteriza a cada uno de estos países, y la educación superior son reflejo realmente de estas características. Así que en general podríamos decir que por un lado es muy diversa, pero por otro lado sí existen ciertas corrientes o ciertas tendencias en educación superior que no necesariamente son las mejores para los países, pero que existe una presión de tipo internacional para que así sea. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con los mecanismos de control de la educación superior, que sin duda alguna tiene que ver con supuestamente incrementar la eficiencia y abaratar los procesos educativos, por un lado, cosa que no es fácil hacer. Y la otra, una clara tendencia hacia, yo diría, la búsqueda de las famosas universidades de investigación, en donde la investigación se ha transformado en una especie de moda, en que la universidad busca tener mayor peso en investigación, lo cual es muy bueno, siempre y cuando no deje la esencia misma de la universidad, que es la formación de cuadros. Así que en términos generales eso podríamos decir, se refleja esta diversidad en la diversidad de sistemas educativos y los sistemas de evaluación y acreditación de los diferentes países a nivel nacional, que son ciertamente diversos por las características que tienen, aunque con algunos elementos de dominancia, por ejemplo, el manejo de evaluación y acreditación con estándares que pretenden finalmente generar diríamos un bloque unitario de las universidades en pro de un mejoramiento que alguien decide que debe de ser. Tiene su propia modalidad y su propio enfoque, y al mismo tiempo hay acuerdos que tienen que ver con los gobiernos centrales, con organismos de tipo internacional, para favorecer cierto tipo de controles o cierto tipo de evaluación que no necesariamente va en beneficio de la propia educación nacional, sino en procesos que tienen que ver con, dicho de otra forma, con mejoramiento de ciertos estándares de eficiencia y de eficacia, más con un enfoque neoliberal y más con cierto tipo de intereses que con el interés mismo de la educación, que es mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Siguiendo con una lógica similar, digamos que cada país tiene su propia problemática, existen algunos elementos generales de problemática de la educación superior. Uno de ellos tiene que ver con esta medición de la calidad, tiene que ver con la contradicción entre la equidad y la cobertura con la propia calidad, tiene que ver con la pertinencia de la educación superior y la eficiencia, etcétera, una serie de elementos que cada país lo está abordando de diferente manera. Y yo creo que eso sí tendría que tocarse cada caso de manera distinta. Ecuador es diferente a Perú o a Bolivia. Paraguay está trabajando, intentando iniciar un proceso de mejoramiento. Hay diferentes grupos que están tratando de hacer, diríamos, por lo menos una consolidación de la problemática. Nosotros mismos, la RIEP misma, está trabajando, recorriendo prácticamente todos los países, muchísimas instituciones, varios cientos de instituciones de América Latina, tratando de encontrar algunos elementos, a veces coyunturales, a veces de fondo, que conjunten realmente la problemática nacional. Y tenemos incluso todo un esquema de un instituto de investigación para hacer esto, para tratar realmente de hacer una especie de investigación comparada de la problemática, pero de suyo cada país tiene sus propios problemas. Sí podemos entender que hay
problemas claros de financiamiento, hay deficiencias finalmente en la inversión que se hace para educación superior, no hay mucha claridad en la forma como se mide el impacto y la trascendencia de los resultados, o sea, en términos de egresados. La investigación no juega un papel importante para la formación integral, sino se analiza y se trabaja muy independiente a veces de la docencia, y pareciera ser que hay una esquizofrenia en las instituciones. En fin, este tipo de cosas que se puede generalizar, pero ya particularmente cada país tiene sus propias formas desde detectar los problemas y ver las posibilidades de resolverlo. Y nosotros tratamos realmente de coadyuvar en ese sentido. Entiendo. Entonces, una pregunta muy básica, pero que se debe también remarcar. ¿Cuál es la importancia de un universitario, que es algo que se hablaba hoy a la mañana, luego en la interacción social? ¿Cuál es el impacto de una persona académica, universitaria, y cómo eso genera desarrollo, o en qué se mide en la sociedad? Es decir, ¿por qué es bueno para una sociedad que existan universitarios? Claro, en realidad en América Latina eso sí puede plantearse como un elemento general. Es un privilegio ser universitario, estudiar las universidades. Y tan es un privilegio que hay falta de equidad y la cobertura no es suficiente. Por lo tanto, los sistemas educativos tienen que tener la posibilidad de ser ricos en las oportunidades que brinda diferentes tipos de institución que cubran todo este tipo de cosas. Sin embargo, y dicho sea de paso, las ventajas que tiene ser universitario debe reflejarse en el mejoramiento de la calidad de vida del resto de la sociedad, no solamente en términos personales, sino en términos familiares, en términos de la sociedad. Y es algo que no se mide. Entonces, para nosotros, para los países desarrollados, eso no tiene mucha importancia, porque ya son muchas las generaciones de universitarios, e incluso hay posibilidades de establecer la verdad, cierto tipo de estudios y correlaciones de muchas generaciones atrás. Pero en el caso particular de América Latina no, y muy frecuentemente hay un alto porcentaje de universitarios que son primera generación de universitarios, y son los que cambian el rumbo, le dan un giro realmente a toda una familia o a todo un sector en términos de mejoramiento de la calidad de vida. Y yo creo que eso es algo que los universitarios de América Latina tienen que contemplar como un elemento de mejoramiento de la calidad, es decir, no solamente trabajar para sí mismos, sino trabajar para el desarrollo y sostenimiento de sus familiares y la sociedad. Una parte importante del valor agregado que tiene ser universitario es que se manejan muchos valores universales. Esa es una parte, por eso se llama universidad, porque hay una serie de valores universales que hacen y que reúnen finalmente la intencionalidad del hombre en diferentes ambientes y contextos. Pero de manera concreta, pues cada universitario forma parte de un contexto social, cultural, profesional, y es ahí donde se debe desenvolver y donde debe tener repercusión e impacto su formación como universitario. Hace una gran diferencia, la verdad, el que se incremente el número de primeras generaciones de universitarios. Generalmente, después de esta primera generación de universitarios, los hijos de esos universitarios ya son universitarios, o por lo menos pueden optar abiertamente, y cuando hay 2 o 3 generaciones ya ni se acuerdan quién fue la primera generación, y hay un proceso realmente de mejoramiento de la calidad de vida. La Red Internacional de Evaluadores es una red que fue planeada y programada durante muchísimos años, mucho tiempo, en función de una necesidad concreta, que era tener evaluadores formados y capacitados para realizar estas funciones de gran responsabilidad. Y lo que hicimos fue tener un proceso de formación y capacitación de cursos, talleres, seminarios durante varios años, hasta tener la masa crítica para poder constituir realmente un organismo llamado Red Internacional de Evaluadores. Es una red que es internacional y es de personas formadas, que son los evaluadores.
La forma de que trabaja es esa es una de las partes que más me gusta comentar, porque la red es un conjunto de personas de buena voluntad, de estos tipos de universitarios que decimos que son solidarios, es decir, que nadie se hace millonario por entrar en un proceso coadyuvante de mejoramiento de la calidad, sino que de alguna manera es intercambio de experiencias. Pero realmente es un éxito rotundo, si es que hay que medirlo de alguna forma, porque es a partir de este proceso de formación que se han mejorado muchísimos, yo diría muchas instituciones a partir de estos procesos de mejoramiento. Y hay un incremento notorio de la red. Entonces, la red funciona realmente a partir de la interacción de sus miembros, teniendo como mira finalmente una neta intención que es mejoramiento de la calidad, y como medio un modelo de trabajo que es el modelo B, que es análisis estructural integrativo de organizaciones universitarias, que realmente sirve como un lenguaje, sirve como un instrumento conjunto que me permite establecer criterios bien definidos de mejoramiento, y es un instrumento muy bueno realmente para mejorar las universidades. La aplicación directa es un proceso que es lo que nosotros hacemos, un proceso de formación y capacitación, tomando como base la propia experiencia de la gente y las propias instituciones de las gentes. Es decir, son procesos reales. No se pone una situación ficticia y si sucediera, etcétera, sino se analiza, se aprende analizando la realidad, y la realidad en la que coincide los evaluadores, los evaluados, la institución y las repercusiones que esto tiene en términos sociales, locales o internacionales. En todos los países, en realidad en todos los países, el Estado juega un papel importante. En algunos es solo el Estado, en algunos otros es el Estado con iniciativa privada, con otro tipo de organizaciones nacionales o internacionales. De cualquier forma, el Estado tiene el privilegio de establecer políticas, pero también tiene la obligación de financiar aspectos. Entonces, el proceso de integración de las buenas políticas, de las buenas prácticas para educación superior, tiene este doble sentido. Si por un lado es un privilegio del Estado el establecimiento de políticas, y por otro lado es una responsabilidad el cubrir financieramente lo que emana de estas políticas. Entonces el Estado cumple un papel importante. El asunto es que es muy difícil tener continuidad en las políticas de Estado si no existe una política de Estado, si no existe que va más allá de los miembros del Congreso en un momento, del Ejecutivo en un momento, sino transformar realmente en una política de Estado que trasciende las personas o la eventualidad de una elección, etcétera. Y esto es lo que hace la gran diferencia de transitar en un proceso de mejoramiento consistente y el alcanzar metas a corto plazo o a mediano plazo. Es decir, no llega uno y deshace las políticas de otros, sino que hay un proceso de continuidad, de trabajo, de colaboración y de financiamiento. En última instancia, el financiamiento es el único que puede garantizar que las cosas se hagan en el mismo sentido. Si cuando hay una crisis económica lo primero que se recorta es el apoyo a educación, pues lo primero que se está recortando es este gran beneficio social que tiene la educación en todos los niveles educativos. Esto es interesante porque finalmente el problema no es simplemente buscar el significado en el diccionario de lo que es conductivismo, de lo que es constructivismo, sino cómo se hace consistente, y esto es importante, todo el trabajo relativo yo diría, al desarrollo de la educación en una corriente o en otra corriente. Entonces, más que la corriente, tiene que ver, y esto es un elemento fundamental, con la forma como se informa y se capacita a los actores realmente de la educación. Entonces, de nada sirve que alguien decida que esto es
educación por objetivos, que es conductivista, que es constructivista, que está centrado en el estudiante, etcétera, si al final siguen siéndose los mismos actores, las mismas actividades que se realizan? Profesor dando clase, estudiante tomando ahí, presentando los exámenes y todo. Entonces, yo lo que digo es que trasciende mucho simplemente la declaración, yo diría, de la corriente con la que se trabaja, y tiene mucho que ver con la actividad concreta entre profesores y estudiantes. Es ahí, sin duda alguna, que la visión constructivista, en donde la experiencia juega un papel importante, donde interactúan profesor y estudiantes, es muchísimo mejor. Sin embargo, esto representa todo un reto para formar y capacitar a los propios docentes en esto, y a la forma como se gestiona el conocimiento desde el punto de vista constructivista, que es totalmente distinto y mucho más caro. Curiosamente, por eso se opta frecuentemente por darle continuidad a los procesos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. En realidad yo estoy gustoso por la invitación que hace el Congreso, la Comisión de Educación del Congreso, porque me parece que es un debate necesario que hay que dar, pero es un debate en el que tienen que participar todos los actores. Sin duda alguna, la parte de la participación y fomentar la discusión por parte de los congresistas es un elemento importante, pero también las propias universidades y sus autoridades tienen que desprenderse de muchos de los prejuicios que hay respecto de lo que es la evaluación, de lo que es la acreditación, de lo que es el mejoramiento de la calidad, y entender que esto es un proceso continuado y que tiene que trabajarse en muchas trincheras, múltiples actores, pero en el mismo sentido del proceso de mejoramiento. Y es ahí donde yo quisiera mandar el mensaje. Es decir, es momento de unirse, de discutir, de tratar de trazar un rumbo colectivo, y el momento de unir fuerzas. El Paraguay, como muchos otros países, particularmente en Paraguay, hay la posibilidad de reconstruir el camino, de hacer cosas muy importantes en el que se tomen en cuenta los diferentes sectores sociales, productivos, etcétera, incluyendo a la población original, los indígenas, la gente que está de una u otra manera. Igual que Paraguay, en México, en muchos otros países, son poblaciones excluidas, y que yo creo que la única manera de incorporarlos no es transformarles sus costumbres, sino es reconocer que la educación debe fomentar esta diversidad y forma parte de la riqueza de este país. Todo lo que yo creo es que, más que entrar en procesos de globalización y procesos de estandarización, tiene que identificar cuál es realmente la propia identidad nacional y trabajar con una educación que fomente esta identidad nacional, y que, con base en esta identidad, sacar hacia el mundo todas las riquezas que tiene Paraguay, que yo creo que son muchas.